fe, de fraternidad y de comunión. Hoy la palabra de Dios nos invita a acercarnos a la mesa del Señor con un corazón agradecido en Juan, y después de alimentar a la multitud, recojan los trozos que han sobrado para que nada se pierda. Que nada se debe cuidar y a compartir el alimento que viene de Dios. En el libro de los Hechos Apóstoles encontramos a la primera comunidad reunida en el primer día de la semana para partir el pan. Allí descubrimos una que reúne, escucha la palabra, celebra la Eucaristía y fortalece su esperanza en el Señor resucitado. Y nosotros somos invitados a reunirnos alrededor de Cristo. Él nos alimenta con su palabra, nos sostiene con su presencia, ser los dones que Dios nos regala y a no dejar que nada de su amor se pierda y sobre todo convertir lo recibido en servicio, en fraternidad y de una vida compartida. Entonces dispongámonos de nuestro corazón para escuchar al Señor y a celebrar con fe el misterio de su amor. Hoy tenemos como ideas centrales en el capítulo noveno y en el capítulo décimo. En el noveno, recojan las obras, que no se pierda nada. De este pasaje bíblico dice, Dios nos enseña a valorar y cuidar con responsabilidad los dones que recibimos, porque en sus manos nada es desperdiciado. Y en el capítulo décimo tenemos que nos dice se trata sobre la Eucaristía, es el tema que se nos propone. La comunidad cristiana encuentra en la palabra y en la fracción del pan las fuerzas para vivir, levantarse y continuar en el camino de la fe. Entonces, dispongámonos entonces a desarrollar el tema. Ahora, ¿qué nos dice la Sagrada Escritura? En Juan 6:12 hago una interpelación que como parte introductoria, Jesús no solo nos alimenta en abundancia, sino nos invita a no desperdiciar lo que Dios nos confía. Cada don, cada persona y cada oportunidad tiene su valor. Eso es muy importante. Ahora, en el pasaje bíblico que se nos propone en la otra diapositiva, Jenicita, por favor. Eso, gracias. Cuando en su capítulo sexto, versículo 12, dice, cuando quedaron satisfechos, Jesús dijo a sus discípulos, recojan lo que ha sobrado para que no se pierda nada. ¿Esto cómo lo podemos interpretar nosotros? En que recojan todos los trozos que han sobrado y que nada se pierda. En estas palabras de Jesús nos invita a descubrir que para Dios nada es pequeño, nada es inútil y nada debe perderse. Después de alimentar a la multitud, Jesús pide recoger lo que ha sobrado. Es una llamada a valorar y Que no se cuidar pierda. los dones que Dios pone en nuestras manos. ¿Cómo lo podemos interpretar? Muchas veces pensamos que tenemos poco, poca fuerza, poco tiempo, pocos recursos o incluso poca fe. Pero cuando ese poco se entrega con amor al Señor, Él puede transformarlo en abundancia y convertirlo en bendición para todos los demás. También nosotros tenemos que recoger los pedazos de nuestras vidas, las experiencias, las oportunidades, las personas que Dios ha puesto en nuestro camino, incluso las heridas y dificultades. Nada vivido con Dios es desperdiciado. Todo puede convertirse en un aprendizaje, en gracia y una nueva oportunidad. Hoy el Señor nos dice, de nada se pierda, que no se pierda nuestra fe, que no se pierda la esperanza, que no se pierda el amor, que no se pierda la capacidad de servir y de compartir. Entonces, pidámosle al Señor un corazón agradecido y generoso,
capaz de reconocer que cuando ponemos lo poco que tenemos en sus manos, Él siempre puede hacer mucho más de lo que nosotros imaginamos. Ahora, podemos profundizar en el tema. La siguiente diapositiva, Jenicita, gracias. Para profundizar en el tema, se nos propone en la cartilla para esta noche, recojan las obras que no se pierda nada, teniendo en cuenta las citas bíblicas del Antiguo Testamento, especialmente desde el sentido espiritual, fraterno, eucarístico y concordante con el tema. Se relaciona con varios textos bíblicos que hablan de recoger, conservar, administrar bien los bienes de Dios, compartir el alimento y no desperdiciar lo que Él nos concede. Y estas citas bíblicas son, del Antiguo Testamento tenemos en el Éxodo, capítulo 16, versículos 4 y del 16 al 21. No los transcribí completamente para que no se nos haga tan extenso el tiempo por premura del mismo. Entonces, hice como un resumen de estos versículos, de estos 6 versículos. Entonces, es el maná en el desierto. Dios da el alimento necesario a su pueblo y establece que cada uno recoge lo que necesita. Dios, ahí está, que Dios provee y enseña a recibir sus dones con responsabilidad. O sea, es la relación que tenemos con el pasaje bíblico que se nos pone de manifiesto para esta noche. El Éxodo 16, 32, 34. El maná conservado como memorial. Se manda guardar una porción del maná para recordar la acción de Dios. ¿Su relación cuál es? Lo que Dios da debe ser valorado, conservado y recordado. Tenemos ahora como tercer punto la segunda carta a los Reyes, capítulo cuarto, en sus versículos 42, 44. Eliseo multiplica los panes, comerá y sobrará. ¿Qué, cuál y es la relación? Dios puede hacer que lo poco alcance para muchos y que incluso haya sobras. En el cuarto tenemos pasaje bíblico de Proverbios 18, su versículo 9 habla de quien actúa negligentemente y desperdicia su trabajo. Y la relación está que nos invita a no ser irresponsables con los bienes recibidos. En el quinto, cita bíblica del Génesis, capítulo 41, versículo 34 al 36. José y la reserva de alimentos. José propone almacenar durante los años de abundancia para afrontar los años de escasez. La concordancia, la abundancia debe administrarse con prudencia, pensando también en el futuro y también en los demás, como lo hizo José con sus hermanos y el pueblo judío. En el Nuevo Testamento tenemos la primera cita, Mateo, en su capítulo 14, versículo 19-20. Jesús multiplica los panes y los peces. Comieron todos y se saciaron y recogieron los pedazos que habían sobrado. La relación directa, ¿cuál es? Es el paralelo más cercano que puede y hay con el Evangelio de Juan en su capítulo 6, versículo 12. En el Evangelio de Marcos, en su capítulo 6, versículos 41 al 43, después de alimentar a la multitud, recogieron las obras, 12 canastos llenos. No olvidemos que los canastos no estaban llenos, estaban desocupados. Esta relación, ¿cuál es? La abundancia de Dios no justifica el desperdicio. Por el contrario, tenemos que recoger todo con mucho amor y paciencia y conservarlo. En Lucas, en su capítulo 9, versículos 16-17, Jesús multiplica los panes, todos comen y quedan 12 canastos de sobra. Muy parecido al Evangelio y en el capítulo 6 de Marcos 41-43. La relación Dios alimenta abundantemente y enseña a recoger lo que queda. Tenemos Juan en su capítulo 6 en versículos del 5 al 13. Es el mismo contexto que nos propone la cita bíblica para estudio Juan 6:12, la multiplicación de los panes. ¿Su relación cuál es?
el signo de Jesús manifiesta que Él es quien alimenta y que los dones recibidos deben ser cuidados. Entonces, pongámosle en ese sentido la relación y concordancia con el pasaje bíblico propuesto. Tenemos que en Corintios, en la segunda carta de Corintios, capítulo 9, versículos 8 y 11, Dios da en abundancia para que podamos realizar toda obra buena y compartir con los demás. ¿Cuál es su relación? La abundancia recibida de Dios tiene como finalidad también el compartir. Entonces, ahí tenemos nosotros que esmerarnos por hacer las cosas. En Hechos de los Apóstoles, en su capítulo segundo, versículos 42-47, la primera comunidad cristiana comparte el pan y sus bienes. La relación que se tiene con el pasaje es lo recibido de Dios se convierte en comunión y solidaridad. Y eso nos lo está diciendo los Hechos de los Apóstoles. En estas citas bíblicas, tanto del Éxodo como Reyes, Juan, Mateo, Hechos de los Apóstoles, que hemos visto, tenemos un hilo conductor que es claro, muy claro, y es: Dios da el pan con abundancia. Nosotros estamos llamados a recibirlo con gratitud, a administrarlo con responsabilidad y a compartirlo con amor, para que nada de lo que Dios nos confía se pierda. Podemos hacer una conclusión espiritual a la cita de Juan 6, versículos 12, y se recojan los trozos que han sobrado y que nada se pierda. El Señor nos invita a valorar y cuidar los dones que recibimos. Nada de lo que Dios pone en nuestras manos debe desperdiciarse. Lo poco, cuando se entrega con amor y generosidad, puede convertirse en abundancia para los demás. Que no se pierda nuestra fe, nuestra esperanza y nuestro deseo de servir. Esto es lo que prácticamente nos quiere decir el tema de que recojan las obras, ¿no? Propuesto para el estudio del capítulo 9. Ahora el capítulo 10 tenemos la Eucaristía, ¿sí? Tenemos como idea central: la comunidad cristiana encuentra en la palabra y en la fracción del pan la fuerza para vivir, levantarse, continuar el camino en la fe o de la fe. Entonces, nos propone eh, este capítulo, Hechos de los Apóstoles, capítulo 20, versículos del 7 al 11. Pero aquí quiero que nos apropiemos del término Eucaristía. ¿Qué es Eucaristía? Es un encuentro que nos alimenta, nos fortalece y devuelve la esperanza. Como Eutico, también nosotros podemos caer, pero nuestro Señor Jesucristo nos levanta y nos invita a continuar sin desfallecer. Entonces, ¿qué nos dice la palabra en la Sagrada Escritura en la cita propuesta? El primer día de la semana nos reunimos a partir el pan. Pablo se puso a hablarles y como no tenía que marcharse al día siguiente, se extendió en una charla hasta la medianoche. Multitud de lámpara alumbraba en la habitación en que se hallaban, congregados en la parte superior de la casa. Sentados en el antetecho de la ventana estaba un joven se llamaba Eutiquio, quien, como se alargaba la plática de Pablo, comenzó a dormirse. Vencido ya completamente por el sueño, se cayó desde el tercer piso abajo. Cuando lo recogieron, estaba muerto. Pablo bajó rápidamente y se tendió sobre él. Lo tomó luego en sus brazos y le dijo: no se preocupen, está vivo. Subió otra vez y continuó con el partimiento del pan. Y una vez más que hubo comido, prolongó su charla hasta el amanecer. Concluido esto, se marchó y en cuanto el muchacho lo vieron vivo, todos se sintieron muy consolados. Palabra de Dios. Aquí podemos hacer
una reflexión corta, precisa y muy profunda. Y esta es, en esta cena nos muestra a la primera comunidad reunida el primer día de la semana para escuchar la palabra, compartir el pan y encontrarse con el Señor en medio de la celebración. Sucede la caída de Eutico, pero Pablo baja, lo abraza y le devuelve la esperanza a la comunidad. También nosotros podemos sentirnos como Eutico, cansados, débiles, incluso a punto de caer. Pero Dios no nos abandona cuando caemos. Él se acerca, nos levanta y nos devuelve la vida, porque Él siempre ha buscado estar al lado permanentemente con nosotros, ayudándonos y guiándonos. La comunidad cristiana está llamada a ser ese lugar donde nadie queda solo en su caída, donde la palabra ilumina la Eucaristía, alimenta y el amor de los hermanos se sostiene. Que nunca perdamos la alegría de reunirnos en torno al Señor, porque allí donde está Cristo siempre hay esperanza de vida nueva. Ahora, podemos profundizar en el tema al igual que en el capítulo anterior. Entonces, unas citas bíblicas del Antiguo Testamento, especialmente desde el mismo sentido, el espiritual, el fraterno, eucarístico, concordante con el tema. Estas citas bíblicas que ha hecho los apóstoles 27:11 presenta a la comunidad cristiana reunida el primer día de la semana para escuchar la palabra, celebrar la fracción del pan y experimentar la acción vivificante del Señor, especialmente en el episodio de Eutico. ¿Qué nos dice el Antiguo Testamento? Las citas bíblicas del Antiguo Testamento son Primera de Reyes, capítulo 17, versículo 17 al 24. El hijo de la viuda Zaperta enferma gravemente y muere. Elías clama al Señor y le pide que le devuelva la vida. Dios escucha su oración y el niño revive. La viuda reconoce entonces que Elías es verdaderamente un hombre de Dios y que la palabra del Señor es verdadera. Esta relación aquí que nos manifiesta que el Señor es quien da la vida mediante su profeta y devuelve la vida al que había muerto. Y la idea, pues ahí sería cuál, que Dios puede transformar una situación de muerte en una experiencia de vida y de esperanza. En, en la segunda de Reyes, capítulo 4, versículos 32 al 37. Eliseo ora ante el Señor por el hijo de Sunamita, que había muerto. Dios escucha su súplica y el niño vuelve a la vida. La madre se postra ante Eliseo, reconociendo el poder de Dios. Dese cuenta que ahí dice que Elías es verdaderamente un hombre de Dios y que la palabra del Señor, perdón, sí que la palabra del Señor es verdadera. No olvidemos eso. Ahora, también aquí se postra ante Eliseo, reconociendo el poder de Dios. Dese cuenta que todo va concatenado. ¿Por qué? Porque el profeta ora. ¿Por quién está orando Eliseo? Por el niño que había fallecido. Y Dios le devuelve la vida. Es uno de los paralelos más importantes con Eutico. Si ustedes miran lo que nos decía el tema propuesto de Hechos de los Apóstoles, versículos del 7 al 11. Ahora, tenemos el Génesis, capítulo 18, versículos del 1 al 15. Lo más importante, un resumen que se elabore, el Señor se le aparece a Abraham junto a la encina de Mamre. Abraham recibe con gran hospitalidad a 3 visitantes. Ellos le anuncian que Sara tendrá un hijo, pero ella duda por su avanzada edad. Dios le recuerda que para él nada es imposible. Abraham recibe a Dios en su casa. No olvidemos que hace un mes, estuvimos hablando sobre la cena de Mamre. No, ¿qué significaba? ¿Por qué significaba? ¿Qué fue lo que dijeron los 3 visitantes? ¿Cuál fue la reacción de Sara? No, en ese sentido.
Y dése cuenta que al año, cuando ellos regresaron, ya Sara tenía a su hijo y Abraham también. O sea, Dios se hace presente en medio de una comida y allí anuncia vida y esperanza. Ahora, ¿cuál es la idea? La mesa se convierte en un lugar de encuentro con Dios, de anuncio de vida. ¿Será que nosotros en nuestros hogares, en nuestras casas, empleamos el sitio de la mesa, del comedor, para tener un encuentro con Dios, para tener un encuentro de vida en familia? Esa es una pregunta, una interrogante que dejo ante todos ustedes. Ahora tenemos otra cita bíblica, el Éxodo 24, 3:11. Moisés comunica al pueblo las palabras del Señor y el pueblo promete obedecer. Se sella la alianza con Dios mediante la sangre. Y Moisés y Aarón y los ancianos suben al monte donde contemplan a Dios y comparten una comida en su presencia. La alianza y la comida ante Dios. ¿Cuál es la relación ahí? La relación es del pueblo se reúne ante Dios, escucha su palabra y participa en una comida de comunión. O sea, esto es prácticamente la Eucaristía que vivimos hoy en día en nuestros tiempos. Y su idea central, ¿cuál es? La palabra escuchada conduce a una comunión con Dios, una comunión fraterna. Entonces, ¿por qué no lo podemos hacer? Nosotros sí participamos de la Eucaristía, sí tenemos en cuenta la Eucaristía como Eucaristía, sí nos apropiamos de ese hecho de la Eucaristía como Jesús quiere que nos apropiemos. Ahora, en el Salmo 16, versículo 8 al 11, el salmista nos pone toda su confianza en Dios, que está siempre a su lado. Por eso vive seguro con esperanza y alegría, confiando en que el Señor no lo abandonará, ni dejará que la muerte tenga la última palabra. No abandonarás mi vida en la muerte. Oh, esto sí que es duro, pero expresa la confianza en que Dios no abandona al ser humano ante la muerte. Antes, por el contrario, nos acompaña para ese caminar o en esa senda que Dios nos propone. Es la esperanza de que nosotros como creyentes estamos, que la hemos de poner en Dios, que es el quien nos da la vida. En el Nuevo Testamento tenemos que Lucas en su capítulo 24, del versículo 13 al 35, dos discípulos caminan hacia Maús desanimados por la muerte de Jesús, el resucitado se les acerca, les explica las escrituras y les revela al partir del pan. Entonces reconocen a Jesús y regresan llenos de alegría para anunciarlo. Eso también lo vimos hace como 2 meses o 3 meses. La relación es muy profunda. Jesús se hace presente en el camino, explica las escrituras y finalmente es reconocido a partir del pan. ¿Para qué? Para darles a sus discípulos, ¿no? Que no olvidemos que era Cleofás y quién era el otro discípulo. El otro discípulo somos nosotros, cada uno de nosotros vamos con Cleofás caminando, sin saber que el Señor está con nosotros. Entonces la comunidad reconoce al resucitado cuando escucha su palabra y parte del pan, o sea, en la Eucaristía. En la segunda cita bíblica tenemos Lucas 24, 30, 31 sus versículos. Jesús se sienta a la mesa con los discípulos, toma el pan, lo bendice, lo parte y se los da. A partir del pan se les abre los ojos y reconocen que es Jesús. Pero ya es un hecho que pasa muy directo, muy rápido, ¿no? Y Jesús desaparece. En la fracción del pan es el signo de la presencia del Señor resucitado. La siguiente, Jenicita. En los Hechos de los Apóstoles, tenemos en su capítulo segundo, versículo 42-47, los primeros cristianos viven unidos en la enseñanza de los apóstoles, la oración, la fracción del pan y la solidaridad. Comparten sus bienes, alaban a Dios y crecen en comunidad ganando el cariño de todos. Eran constantes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión y en la fracción del pan y en las oraciones. Eso nos lo dice Hechos de los Apóstoles. ¿Y la relación cuál es? Es uno de los textos fundamentales
para comprender la vida de la primera comunidad cristiana, cómo se desarrolló, cómo creció y cómo se, se, se acrecentó. ¿Por qué? Porque la iglesia nace y crece alrededor de la palabra, la Eucaristía y la comunión y la oración. No olvidemos la última cena, lo que sucedió en la última cena. Ahora, en Hechos de los Apóstoles, en su capítulo 9, versículo 36 a 43, Tabita, una discípula muy querida por sus buenas obras, muere en Jope. Pedro, Pedro ora junto a ella y confiando en el Señor, le devuelve la vida. El milagro fortalece la fe de muchos en Jesús. La relación, ¿cuál es? Que Pedro ora y Tabita vuelve a la vida. Tiene una clara conexión temática con la intervención de Pablo ante Eutico. ¿Por qué? Porque Pablo, ¿qué hizo? Bajó el tercer piso, se lo abrazó, estuvo con él y ¿qué dijo? Él está vivo, no ha muerto. Y efectivamente no murió. Entonces, ahí la idea, ¿cuál es? El Señor actúa por medio de sus apóstoles como Señor de la vida. Entonces, ¿por qué no podemos hacer nosotros lo mismo? ¿Quién es el Señor de nosotros? ¿Quién es el apóstol de nosotros en nuestras parroquias, en nuestras comunidades, en nuestras diócesis? Los sacerdotes, el Monseñor Julio Hernando, etc. Entonces, ¿por qué no podemos hacer lo que ellos nos recomiendan, no nos dicen? Porque ellos son los discípulos directos de nuestro Señor. Ahora en Juan 6, 35, 58, que es el capítulo por excelencia del Evangelio de Juan. Jesús se presenta como el pan de vida, y afirma que quien acude a él y cree en él nunca quedará vacío. Explica que ha venido del Padre para dar vida al mundo y promete la vida eterna a quienes creen en él. Jesús enseña en su carne que es verdadera comida y su sangre que es verdadera bebida, invitándonos a alimentarnos de él, a permanecer unidos a su vida. La Eucaristía se convierte así en fuente de comunión, de vida y de salvación. Qué hermoso este pasaje de Juan, capítulo 6, versículo 35 al 58. Su relación, muy bonita, muy diciente. ¿Por qué? Porque la comunidad se reúne para la fracción del pan, encuentra a Cristo, el verdadero alimento y la vida eterna. Su idea, Cristo es el pan que alimenta y comunica la vida eterna. Ahora tenemos a Mateo 18, versículo 20. Jesús nos asegura que Él está presente donde dos o tres se reúnen en mi nombre. Su presencia fortalece a la comunidad y hace de la oración compartida un verdadero encuentro con Dios. Su relación, la comunidad reunida en Troade, experimenta la presencia de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo está vivo, presente en medio de su comunidad. No olvidemos que cuando los apóstoles estaban reunidos, Jesús se presentaba en medio de ellos, cuando inclusive donde se encontraba estuviera cerrado. En Corintios, en primera carta de los Corintios, en capítulo 10, versículo 16 y 17, San Pablo nos enseña que el pan y el vino de la Eucaristía nos unen verdaderamente a Cristo al participar en un mismo pan. Los cristianos formamos un solo cuerpo en Él, unidos en la fe y en la comunión. Su relación es, o podría ser, ayuda a contemplar el significado profundo de la fracción del pan, o sea, en Hechos 27. Tiene una relación profunda y directa. La Eucaristía nos une a Cristo y nos convierte en un solo cuerpo, porque nosotros, y no olvidemos que Cristo es la cabeza de la iglesia y nosotros somos el cuerpo de la vida. Ahora, en la octava cita bíblica tenemos Primera de Corintios, capítulo 11, versículos 23 al 26. San Pablo transmite la instrucción de la Eucaristía. Jesús toma el pan y el cáliz, lo entrega como su cuerpo y su sangre y pide hacerlo en su memoria. Cada vez que celebramos la Eucaristía,
proclamamos la muerte del Señor hasta que Él vuelva. Y eso nos lo dicen en la plegaria eucarística también. ¿Cuál es la relación? Hagan esto en memoria mía. ¿Cuál es el tema de, del- de la formación permanente? Hagan esto en memoria mía. Entonces la comunidad reunida a partir, el pan prolonga el mandato de nuestro Señor. La idea es que la iglesia celebre la Eucaristía en memoria viva de la muerte y la resurrección de Jesús. En estas citas bíblicas que acabamos de ver, la de Segunda de Reyes, que Dios devuelve la vida. En Lucas, la palabra es la fracción del pan. En Hechos, la comunidad reunida. En Juan, Cristo, pan de vida. En la primera de Corintios, Eucaristía como comunión. Que hemos visto, tenemos un hilo conductor muy claro y preciso y es, reunidos en torno a la palabra y al pan, encontramos al Señor que nos alimenta, nos levanta de nuestras caídas y nos devuelve la vida para continuar el camino. Esta línea permite unir muy bien Emaús, la primera comunidad cristiana, y Eutico, mostrando que la palabra y la Eucaristía no solamente un recuerdo de Jesús, son un encuentro con el resucitado que transforma la vida. En la conclusión espiritual, las siguientes diapositivas, Jenicita, tenemos que, podemos decir que la comunidad reunida en torno de la palabra y el pan. Entonces, en este pasaje, nos recuerda que Cristo sostiene al que cae, o vuelvo y repito, en este pasaje, de hecho, los apóstoles 7:11, nos recuerda que Cristo sostiene al que cae y devuelve la vida al que pierde la esperanza. La comunidad cristiana está llamada a ser un hogar donde la palabra ilumina, la Eucaristía alimenta y la fraternidad levanta. Que nunca nos alejemos de la mesa del Señor, porque en ella encontramos fuerza para continuar caminando. Podemos interpretar de una manera sencilla, directa y como manera de conclusión para concluir la siguiente expresión espiritual. Los dos mensajes que se nos proponen para en el capítulo 9 y en el capítulo 10 es el mismo. Dios quiere que cuidemos la vida, compartamos lo que tenemos y sostengamos a quienes están a nuestro lado. Y el Señor multiplica el pan y en la comunidad reunida devuelve la vida a quien ha caído. Ambos textos nos invitan a no desperdiciar los dones recibidos, a no dejar caer a nuestros hermanos. Cuando ponemos nuestra vida en las manos de Jesús, lo poco se convierte en abundancia y nuestras dificultades pueden transformarse en esperanza. Que aprendamos a vivir como una comunidad que comparte, que acompaña y que siempre encuentra en Cristo la fuerza para levantarse y seguir caminando. Entonces, quiero agradecerles a todos y los que participaron en esta charla, que espero que pues ha sido fructífica para todos. No olvidemos de que siempre tenemos que leer lo que se nos propone. O sea, para dentro de un mes tenemos capítulos 11, 12 y 13. Son 3 capítulos, y entonces los invito a que lo leamos con mucho detenimiento y con antelación para poder profundizar y poder decir de una forma alegórica, porque nos toca correr, porque el tiempo que se me da o que se nos da por las redes es de 40 minutos. Y Orquica, pues en este momento estamos completando 39 minutos. Entonces, así como dice, nos queda un minuto para oír sus comentarios o sus sugerencias para la próxima reunión dentro de un mes. Gracias, muy amable, feliz noche para todos. Oigo, oigo comentarios. Aló, aló, ¿qué pasó? ¿Se ¿Qué pasó, durmieron? Cristo?
Por aquí estamos, señor diácono. Bueno, Pues muchísimas gracias, señor diácono, por hacernos esos recorderes, que es muy interesante realmente hagan esto en memoria mía. Esto viene desde el Antiguo Testamento y qué bueno. Muchas gracias, señor diácono. no, pues ahí trato de hacer lo que mejor puedo hacer para beneficio de todos, no solamente de todos, sino en profundización y formación para mí, ¿no? Porque el camino que tengo que seguir es grande, hermoso y no puedo desfallecer en ningún momento. Buenas noches. Buenas noches. Agradecer de todo corazón, pues, por todo este mensaje tan hermoso que nos acaba de compartir. Y no, pues que cada día nosotros nos enamoremos más de la Sagrada Eucaristía. Gracias. No, señora, no hay de qué, siempre para hacerlo con mucho cariño, mucho amor, para beneficio de todos y cada uno de nosotros. Gracias, señor diácono, por esta formación. Invitar a todos los estudiantes el último encuentro el próximo 16 de septiembre a las 7 de la noche. Los temas 11, 12 y 13 de nuestro módulo. Entonces, invitados a que lean y puedan compartir en las parroquias, se puedan reunir y de esta manera, pues ya con el refuerzo que nos hace el señor diácono, se pueda afianzar aún más estos conocimientos para llevarlos a la práctica. Entonces, feliz noche, muchas gracias por la participación y nos vemos dentro de un mes. Gracias, Jenicita, muy amable, muy gentil. Muchísimas Con gusto. gracias. Feliz noche. Bueno, lo Bueno, mismo para todos. Gracias. no, señor, a usted gracias.